El olor a pólvora impregnaba el aire alrededor de las murallas de Cádiz, mientras el sargento Diego calaba la bayoneta en su fusil con pulso firme. Durante semanas había escuchado a los oficiales franceses burlarse de las armas españolas. Sus voces orgullosas resonaban en el campo de batalla en las frías mañanas de febrero de 1810. «Vuestros fusiles son juguetes», gritaban desde sus posiciones. «Esas bayonetas de Bayona solo sirven para cortar pan, no para luchar». Pero ahora, con 70,000 soldados enemigos rodeando la última ciudad libre de España, esos insultos ya no importaban. La historia de cómo un arma inventada en Francia se convirtió en el símbolo de la resistencia española contra la propia Francia se remonta al año 1670. En la ciudad francesa de Bayona, alguien creó un nuevo invento: una hoja de acero que se acoplaba al extremo de un mosquete, convirtiendo el arma en una lanza mortal. Los soldados franceses del rey Luis XIV comenzaron a usarla en 1671, convencidos de haber creado el arma perfecta. Sin embargo, la historia les deparó un giro sorprendente a los hijos de ese mismo ejército. Para comprender la importancia de los acontecimientos de Cádiz, debemos remontarnos a marzo de 1808, cuando las tropas de Napoleón tomaron Madrid y comenzaron a controlar España. El emperador francés Napoleón Bonaparte esperaba una victoria rápida. Pensaba que España se rendiría ante el poder militar francés, al igual que muchos otros países europeos. Sus comandantes, Claude Victor y Nicolas Jean de Dieu-Soult, compartían la misma opinión y se sentían muy confiados, casi demasiado confiados. Al fin y al cabo, lideraban el ejército más temido del continente, con los mejores cañones y los métodos de combate más modernos de la época. Pero los comandantes franceses cometieron un grave error. Subestimaron tanto el espíritu de lucha español como la calidad de sus armas. El fusil de chispa español se parecía al modelo francés, pero tenía características especiales que lo hacían muy eficaz en batallas largas. Podía disparar con precisión a una distancia de hasta 100 metros y podía llevar bayonetas, convirtiendo a cada soldado en un peligroso guerrero con lanza. Estas no eran las armas básicas que los franceses imaginaban. Los tiradores españoles, especialmente entrenados, podían dar en el blanco a 200 metros de distancia, el doble de la distancia normal. Cuando Cádiz se convirtió en la nueva sede del gobierno español tras la caída de Sevilla en manos francesas, la ciudad portuaria se convirtió en el último bastión de la libertad española. Los comandantes franceses vieron su conquista no solo como una victoria militar, sino también como una forma de doblegar el ánimo español y obligarlo a rendirse. El 5 de febrero de 1810, 70,000 soldados franceses comenzaron a rodear la ciudad, formando un círculo completo de soldados y potencia de fuego a su alrededor. Las fuerzas defensoras contaban inicialmente con solo 2,000 soldados españoles mal equipados, una cantidad ínfima comparada con la fuerza francesa. Los oficiales franceses incluso hicieron apuestas sobre cuántos días tardaría la ciudad en rendirse. Algunos calculaban una semana, otros un mes como máximo. Ninguno imaginó que este asedio duraría 2 años y medio, 902 días de resistencia que cambiarían por completo la guerra. El general Francisco Javier Castaños, un experimentado comandante que había dirigido numerosas campañas militares y era uno de los pocos comandantes españoles que habían derrotado a los franceses en batalla abierta en Bailén, se hizo cargo de la defensa. Su primera orden fue simple pero contundente: que cada hombre haga de su fusil y bayoneta parte de su voluntad de resistir. Los franceses se ríen de nuestras armas, pero su risa se convertirá en lágrimas. Castaños conocía el verdadero poder del fusil español. Había presenciado personalmente cómo cargas de bayoneta bien planeadas podían romper las veteranas líneas de batalla francesas. La disposición de Cádiz ofrecía ventajas defensivas únicas.
Situada en una estrecha franja de tierra, la ciudad estaba protegida por el mar en 3 de sus lados, mientras que poderosos fuertes estrellados, construidos en el siglo XVII, custodiaban la entrada terrestre. Las antiguas murallas se habían reparado y reforzado, convirtiendo cada calle en un posible punto de contraataque. Los franceses tendrían que tomar la ciudad poco a poco, luchando contra defensores que conocían cada callejón y cada edificio. Mientras Diego y sus compañeros preparaban sus posiciones en las murallas, podían ver el enorme ejército francés desplegándose a lo lejos. Interminables filas de infantería, grupos de jinetes con uniformes azules que brillaban a la luz del sol. Y lo más terrorífico de todo, las baterías de cañones que se estaban instalando. Los cañones franceses eran armas poderosas que se movían con rapidez durante la batalla y podían disparar proyectiles devastadores contra las defensas. La artillería francesa era abrumadoramente superior y todos los defensores lo sabían. Sin embargo, algo empezó a cambiar en el ánimo de las tropas españolas. Llegaron nuevos refuerzos, elevando la guarnición a 10.000 hombres, incluyendo grupos de soldados británicos y portugueses que aportaron no solo tropas adicionales, sino también importantes suministros y apoyo naval. La flota española, aún poderosa a pesar de los reveses previos, controló las aguas alrededor de Cádiz, asegurándose de que la ciudad nunca quedara completamente aislada. Los franceses podían rodear la ciudad por tierra, pero el mar permanecería abierto. En las semanas siguientes, mientras los cañones franceses iniciaban su bombardeo constante, los defensores españoles descubrirían que su determinación y sus fusiles con bayonetas se pondrían a prueba de maneras que ningún soldado podría haber imaginado. Los insultos franceses contra el fusil de bayoneta español pronto se convertirían en gritos de miedo cuando esas mismas bayonetas brillaran bajo el soleado cielo andaluz, listas para desatar la sangre enemiga. La batalla de Cádiz estaba a punto de comenzar, y con ella una de las defensas más heroicas y prolongadas de toda la Guerra de la Independencia. El mariscal Claude Victor Perrin instaló su cuartel general en una finca abandonada a las afueras de Cádiz. Desde allí podía observar las murallas de la ciudad a través de un catalejo de latón. Veterano de innumerables campañas bajo el mando de Napoleón, Víctor había derrotado a prusianos, austriacos y rusos, y consideraba a los españoles un enemigo más que añadir a su larga lista de victorias. Su plan de asedio era organizado y brutal. Bombardeos constantes con cañones para debilitar las defensas, seguidos de ataques organizados de infantería en oleadas que abrumarían a los defensores por su gran número. «Esos fusiles españoles son anticuados», comentó Víctor a sus oficiales durante la primera reunión de estrategia. «Nuestros soldados tienen mejores armas y están entrenados en las mejores escuelas militares de Europa». Los oficiales franceses rieron, compartiendo la confianza de su comandante. Ninguno de ellos había experimentado directamente la feroz resistencia española. Y los soldados, asustados, descartaron las historias sobre guerrilleros del interior como exageraciones. El mariscal Nicolas Jean de Diez-Soult llegó días después con más refuerzos, elevando las fuerzas francesas a un número abrumador. Soult, conocido por sus tácticas astutas y su crueldad despiadada, coincidió con Víctor en que el asedio debía ser rápido y decisivo. «No podemos permitir que Cádiz se convierta en un símbolo de resistencia», declaró en un consejo de guerra. «Cada día que la ciudad permanece libre es un día que inspira rebelión en toda España». Mientras los mariscales franceses planificaban, en Cádiz se desarrollaban preparativos muy distintos. El general Castaños organizó la defensa con una minuciosa atención al detalle que sorprendió incluso a sus aliados británicos. Dividió la ciudad en secciones defensivas, asignando a cada unidad una parte específica de las murallas para defender. Los soldados españoles, aunque menos numerosos, tenían la ventaja de luchar por su tierra, sus familias y la libertad de su nación. Diego, el sargento que comandaba una sección de 30 hombres en el muro sur, pasaba las noches revisando las armas de su unidad. Cada fusil era limpiado con esmero, cada pedernal revisado, cada bayoneta afilada hasta el filo. Puede que nuestros fusiles no sean tan sofisticados como los franceses, pero un fusil bien mantenido y una bayoneta afilada funcionan igual de bien contra el enemigo, venga de donde venga. Las condiciones dentro de la ciudad sitiada eran difíciles, pero no desesperadas.
El control del mar permitía la llegada regular de suministros en barcos que eludían el bloqueo naval francés, que nunca fue del todo efectivo. Pan, pólvora, municiones y refuerzos llegaban durante las oscuras noches andaluzas, manteniendo viva la esperanza de la guarnición. La población civil, lejos de entrar en pánico, se organizó para apoyar la defensa, con mujeres y niños ayudando a fabricar municiones y transportar suministros. El primer bombardeo francés comenzó al amanecer del 15 de febrero de 1810, cuando 30 cañones abrieron fuego simultáneamente contra las fortificaciones del norte. El ruido era ensordecedor. Las explosiones sacudieron los cimientos de edificios centenarios. Proyectiles de hierro sobrevolaron las murallas, algunos impactando en las defensas de piedra, otros pasando de largo para explotar en las calles interiores. Fue el comienzo de un bombardeo que duraría meses, con miles de proyectiles cayendo sobre Cádiz cada semana. La respuesta española sorprendió a los franceses. La artillería naval española, estratégicamente posicionada en las murallas y en los barcos fondeados en el puerto, respondió con precisión devastadora. Los artilleros españoles, muchos de ellos veteranos con décadas de servicio en la Marina Real Británica, conocían su trabajo mejor que nadie. Pronto las baterías francesas comenzaron a sufrir pérdidas, con cañones destruidos y artilleros muertos por el fuego español. El primer ataque de la infantería francesa se produjo 3 semanas después del inicio del bombardeo, cuando Víctor consideró que las defensas eran suficientemente débiles. En la madrugada del 8 de marzo, 5.000 soldados franceses marcharon hacia las murallas occidentales en formación cerrada, con las bayonetas reluciendo al amanecer. Los tambores franceses resonaban al ritmo de la música mientras los veteranos de las campañas de media Europa avanzaban con la confianza de soldados que jamás habían conocido la derrota. Diego y sus hombres esperaban en silencio tras las almenas, con los fusiles cargados y listos. «Esperen mi orden», susurró el sargento mientras observaba acercarse la oleada de uniformes franceses azules. Cuando los atacantes estaban a 50 metros, dio la orden: «¡Fuego!». La descarga fue devastadora. Cientos de fusiles dispararon a la vez, abatiendo la primera línea de atacantes franceses. El humo de la pólvora cubrió las murallas mientras los españoles recargaban con la velocidad que solo el entrenamiento constante y el miedo a la muerte pueden lograr. Los franceses, a pesar de sus bajas, siguieron avanzando. Escalera tras escalera se colocaron contra las murallas. Los soldados franceses comenzaron a subir mientras sus camaradas disparaban para contener a los defensores. Era el momento que Diego y sus hombres habían estado esperando. «Bayonetas», gritó el sargento, y 30 fusiles se transformaron en lanzas mortíferas. Los defensores españoles atacaron a los franceses que alcanzaron la cima de las murallas. Las bayonetas españolas impactaron en la piel francesa con brutal eficacia. El combate cuerpo a cuerpo que siguió demostró que todos los insultos franceses contra las armas españolas eran falsos. Las bayonetas, diseñadas originalmente en Francia pero perfeccionadas por armeros españoles, resultaron ser armas letales en manos de hombres desesperados que luchaban por su libertad. Un soldado francés tras otro caía de las escaleras, algunos con las bayonetas españolas clavadas en el pecho, otros derribados por la fiereza de la defensa. Manuel, un joven soldado a las órdenes de Diego, clavó su bayoneta en el estómago de un granadero francés que había logrado llegar a la muralla, gritando «¡Por España!», mientras hundía el arma más profundamente. Tras 2 horas de feroz combate, los franceses se retiraron, dejando cientos de soldados muertos al pie de las murallas. Víctor observaba desde su cuartel general a través de su catalejo, con el rostro preocupado por primera vez. Los insultos a los fusiles españoles cesaron repentinamente entre sus oficiales, reemplazados por un profundo respeto hacia un enemigo que, evidentemente, no se rendiría fácilmente. Los meses siguientes convirtieron el asedio de Cádiz en una pesadilla de guerra lenta y agotadora para ambos bandos. El bombardeo francés continuó día tras día, con una regularidad constante que destrozaba tanto los nervios como los edificios. Las calles de Cádiz se llenaron de escombros. Familias enteras vivían en sótanos convertidos en refugios improvisados. Sin embargo, la ciudad se negó a rendirse, y cada día de resistencia fue una victoria moral que inspiró a la gente de toda la España ocupada. La artillería francesa, tan temida en los campos de batalla europeos, encontró un oponente inesperado en las antiguas murallas de Cádiz.
Las fortificaciones en forma de estrella, diseñadas en el siglo XVII específicamente para resistir el fuego de cañón, absorbieron los impactos con una dureza que frustró a los artilleros franceses. Por cada sección de muralla que caía, los defensores trabajaban durante toda la noche para reparar los daños, utilizando escombros, sacos terreros y cualquier material disponible. Las mujeres de Cádiz, en un acto de heroísmo colectivo, formaron cadenas humanas para transportar materiales de construcción bajo el fuego enemigo. Diego y sus hombres se habían convertido en veteranos curtidos durante esos meses de lucha constante. El sargento había perdido a 10 de sus 30 soldados originales, pero los reemplazos llegaban constantemente de otras partes de España, hombres dispuestos a morir por la única ciudad libre que quedaba en el país. La bayoneta de Diego, esa arma que los franceses menospreciaban, estaba manchada con la sangre de al menos 7 enemigos que recordaba. Cada noche el sargento la limpiaba con esmero, le afilaba el hilo y la colocaba junto a su fusil, lista para el siguiente ataque. El mariscal Víctor intensificó las tácticas de asalto tras la insuficiencia de los bombardeos. Comenzó a lanzar ataques nocturnos con la esperanza de que la oscuridad le diera ventaja sobre los defensores. Estas operaciones nocturnas se convirtieron en algunos de los combates más brutales del asedio. Los soldados franceses avanzaban en silencio intentando escalar las murallas sin ser detectados, pero los centinelas españoles, en alerta día y noche, rara vez permitieron que los atacantes se alejaran demasiado. Una noche particularmente oscura de julio de 1810, los franceses lanzaron su ataque más ambicioso hasta la fecha. 3 columnas de 1000 hombres cada una atacaron simultáneamente diferentes secciones de las murallas, intentando dispersar a las fuerzas defensoras. El plan tenía sentido en teoría. Si los españoles concentraban sus tropas en un punto, las otras 2 podrían abrirse paso. Si dividían sus fuerzas, serían superados en número en los 3 puntos. Diego comandaba la sección sur cuando oyó la alarma: enemigo en las murallas. Sin pensarlo 2 veces, reunió a sus hombres y corrió hacia el punto de ataque más cercano. Lo que encontró le provocaría pesadillas durante años. Cientos de soldados franceses ya habían llegado a la cima de las murallas y se estaban desplegando para abrir las puertas a sus camaradas. Era el momento más crítico del asedio hasta el momento. Si los franceses abrían las puertas, 70.000 hombres invadirían las calles de Cádiz. «¡Bayonetas caladas! ¡A la carga!», gritó Diego con una voz que no reconoció. Sus 30 hombres, junto con otros soldados que habían llegado corriendo al oír el fragor del combate, se lanzaron contra los franceses en una carga desesperada. El choque fue terrible. Bayoneta contra bayoneta, fusil contra fusil, hombres gritando en español y francés mientras se mataban en la oscuridad. Manuel luchó junto a Diego, moviendo su bayoneta con la precisión mortal adquirida durante meses de lucha constante. La batalla duró 20 minutos que parecieron horas. Los franceses, sorprendidos por la ferocidad del contraataque español, comenzaron a retirarse uno a uno. Fueron empujados hacia las escaleras y muchos cayeron al vacío en su prisa por escapar de las bayonetas españolas. Al amanecer, cuando la luz reveló la escena completa, más de 300 soldados franceses yacían muertos o heridos al pie de las murallas. Los españoles habían perdido 60 hombres, pero Cádiz seguía libre. Antes de continuar con los momentos más dramáticos de este legendario asedio, si disfrutas de estas historias de heroica resistencia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país las estás viendo. Escríbelo. Si quieres más historias de guerra detalladas como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Un me gusta ayuda a que estos importantes acontecimientos históricos lleguen a más gente. Volvamos ahora a ese momento crucial en el que Cádiz demostró que las bayonetas españolas no eran cosa de risa. La noticia del fallido ataque llegó al emperador Napoleón en París, quien inmediatamente envió órdenes a sus mariscales. Cádiz debía caer antes de fin de año. Víctor y Soult recibieron más refuerzos, más artillería y órdenes de no escatimar recursos.
El emperador estaba furioso porque una sola ciudad española llevaba meses resistiendo a su gran ejército. Los franceses comenzaron a construir trincheras de acceso, un complejo sistema de fosos que les permitiría acercarse a las murallas con cierta protección. Los ingenieros militares franceses, considerados los mejores de Europa, diseñaron un sistema de asedio que eventualmente les permitiría colocar minas explosivas bajo las fortificaciones. Era una carrera contrarreloj. ¿Podrían los franceses atravesar las defensas antes de que llegaran más refuerzos españoles? En Cádiz, el general Castaños reconoció la gravedad de la situación. Reunió a sus oficiales en el ayuntamiento, que servía de cuartel general para la defensa. «Los franceses están cambiando de tácticas», explicó, señalando mapas detallados de las posiciones enemigas. «El próximo ataque será el más duro que jamás hayamos enfrentado». Diego, convocado a esta reunión por su valentía en la batalla nocturna, escuchó atentamente mientras los oficiales superiores debatían estrategias. «Nuestros fusiles y bayonetas han demostrado su valía, pero debemos usarlos con más inteligencia». El general propuso una nueva táctica. En lugar de esperar pasivamente los ataques franceses, los españoles lanzarían incursiones nocturnas para destruir las trincheras de aproximación. Era arriesgado, pero la defensa pasiva eventualmente conduciría a la derrota. La primera incursión se lanzó una semana después, con Diego al mando de uno de los grupos de asalto. 100 soldados españoles salieron sigilosamente por una puerta lateral al amparo de la medianoche. Sus bayonetas estaban envueltas en tela para evitar cualquier brillo que pudiera delatarlos. Avanzaron sigilosamente hacia las trincheras francesas, donde los centinelas enemigos, confiados en la seguridad de sus posiciones, vigilaban con menos atención de la necesaria. El ataque fue rápido y brutal. Los españoles cayeron sobre las trincheras como una tormenta y sus bayonetas encontraron a enemigos sorprendidos que apenas tuvieron tiempo de gritar antes de morir. En 30 minutos, la fuerza de asalto española había destruido una semana de obras de ingeniería francesas, había matado a 50 soldados enemigos y había regresado a las murallas con solo 12 bajas. Víctor estaba furioso. Los insultos iniciales sobre las armas españolas habían sido reemplazados por una ira impotente. ¿Cómo es posible que estos españoles, con armas supuestamente inferiores, nos estén causando tantas pérdidas?, preguntó a sus oficiales, pero nadie se atrevió a responder que tal vez habían subestimado gravemente a su enemigo. Octubre de 1810 marcó un punto de inflexión crucial en el asedio, cuando una fuerza combinada anglo-española intentó levantarlo mediante una operación anfibia en Fungirola. La expedición, aunque bien intencionada, resultó en un desastre que levantó temporalmente la moral francesa. Los defensores de Cádiz, observando desde sus murallas cómo las columnas de humo a lo lejos anunciaban la derrota de sus supuestos rescatistas, sintieron por primera vez el peso aplastante de la desesperación. Diego reunió a sus hombres esa noche en un sótano convertido en cuartel. «He oído rumores», dijo el sargento, mirando los rostros cansados de sus soldados. «Dicen que la expedición de socorro fracasó, que nadie vendrá a salvarnos». El silencio que siguió fue denso, como el humo de pólvora que cubría permanentemente la ciudad. «Bien», continuó Diego, desenvainando su bayoneta y clavándola en la mesa de madera. «Entonces nos salvaremos». Las palabras del sargento, aunque sencillas, capturaban el espíritu que mantenía a Cádiz resistiendo contra todo pronóstico. No era solo el fusil o la bayoneta lo que fortalecía a los defensores. Era la combinación de armas eficaces en manos de hombres que luchaban por algo más grande que ellos mismos. Los franceses podían tener más soldados, mejor artillería y comandantes más experimentados, pero carecían de la motivación desesperada que impulsaba cada acción española. El mariscal Soult, frustrado por los repetidos fracasos en la toma de la ciudad, propuso una estrategia diferente. En lugar de ataques masivos que resultaran en masacres, iniciaría un bloqueo de hambre más estricto. «Que el hambre haga nuestro trabajo», argumentó en un consejo de guerra.
Ninguna ciudad puede sobrevivir sin comida. Víctor, aunque inicialmente reticente, finalmente aceptó la propuesta. Los franceses intensificaron sus esfuerzos para detener la llegada de barcos de suministro por mar. La estrategia francesa mostró resultados iniciales prometedores. Los víveres en Cádiz comenzaron a escasear. El pan escaseó y se encareció. Las familias que habían apoyado la defensa con entusiasmo inicial ahora se enfrentaban a la amenaza del hambre. Los niños lloraban pidiendo comida que sus madres no podían proporcionarles. Los ancianos enfermaban por falta de alimentos. Era el tipo de sufrimiento civil que podía quebrar incluso la más férrea voluntad de resistencia. Sin embargo, en uno de esos giros históricos aparentemente afortunados, la Marina Real Británica incrementó su presencia en las aguas de Cádiz. Los buques británicos, con su superioridad en la navegación y su potencia de fuego naval, comenzaron a escoltar convoyes de suministros, combatiendo a cualquier buque francés que intentara detenerlos. El mar, que los franceses nunca pudieron controlar con eficacia, se convirtió en la salvación de Cádiz. En marzo de 1811, el mariscal Víctor decidió realizar un último intento masivo por tomar la ciudad por asalto directo. Desplegó 20.000 hombres, su mejor infantería, para un ataque concentrado sobre un punto débil identificado por sus ingenieros en las murallas orientales. El bombardeo preparatorio duró 3 días, con 100 cañones disparando continuamente, destruyendo una sección entera de las fortificaciones. Cuando cesó el fuego de artillería, se había abierto una brecha de 50 metros de ancho en las defensas. «Esta es nuestra hora», dijo Víctor a sus tropas antes del asalto. «Cádiz caerá hoy y seremos héroes del imperio». Los soldados franceses, motivados por meses de frustración y el deseo de venganza por sus camaradas caídos, respondieron con vítores. A las 6 a.m. del 5 de marzo, las columnas de ataque iniciaron su avance hacia la brecha. Diego y sus hombres, junto con otros 500 defensores, se apostaron en la brecha. El sargento observó cómo se acercaba la oleada humana de uniformes azules, calculando mentalmente cuántos podría matar antes de verse superado. «Recuerden», gritó a sus soldados por encima del retumbar de los tambores franceses, «un fusil bien disparado y una bayoneta bien calada valen por 10 enemigos». La primera oleada francesa llegó a la brecha y se encontró con un muro de fuego. Los defensores españoles, británicos y portugueses dispararon en rotación, manteniendo una lluvia constante de balas que atravesaban las filas francesas. Pero los atacantes seguían avanzando, pisoteando los cuerpos de sus camaradas caídos, acercándose cada vez más. Cuando estaban a 10 metros de distancia, Diego dio la orden que cambiaría el curso de la batalla. «Bayonetas, adelante». 500 hombres irrumpieron por la brecha hacia el enemigo en una carga que contradecía toda lógica militar. Los inferiores en número atacaron a los mayores. Los defensores se convirtieron en atacantes. Las bayonetas españolas, aquellas armas que habían sido objeto de burla, ahora destrozaron la formación francesa. El choque fue tan violento que la línea del frente francesa simplemente se desintegró bajo el impacto. Manuel luchó junto a Diego, moviendo su bayoneta en una danza mortal que había perfeccionado durante un año de lucha constante. Un soldado francés intentó dispararle, pero Manuel apartó el fusil con el suyo y clavó la bayoneta en el pecho del enemigo, antes de que pudiera reaccionar. «Por Cádiz», gritó mientras apartaba el cuerpo y buscaba a su próximo oponente. La carga española en la brecha duró 15 minutos de una masacre absoluta. Los franceses, sorprendidos por la ferocidad del contraataque, comenzaron a replegarse. Lo que había sido un avance ordenado se convirtió en una retirada caótica, mientras los defensores perseguían a los atacantes más allá de la brecha. Víctor observó con incredulidad desde su puesto de mando cómo su asalto cuidadosamente planeado se desmoronaba ante sus ojos. Para cuando los defensores finalmente regresaron a sus posiciones, habían matado o herido a más de 2.000 soldados franceses. Las bajas españolas ascendieron a 200 hombres, una proporción de 10-1 que horrorizó a los comandantes franceses. Sin embargo, más importante que las cifras fue el impacto psicológico.
Los soldados franceses, veteranos de campañas victoriosas por toda Europa, habían sido derrotados en combate cuerpo a cuerpo por defensores armados con fusiles y bayonetas supuestamente inferiores. Esa noche no hubo burlas en el campamento francés. Los oficiales franceses finalmente comprendieron lo que debieron saber desde el principio. No eran las armas lo que hacía peligroso a un enemigo, sino la voluntad de usarlas. Un fusil y una bayoneta en manos de un hombre que luchaba por su libertad valían más que el mejor mosquete del mundo en manos de un invasor. Diego limpiaba su bayoneta esa noche, como hacía después de cada batalla. La hoja estaba mellada en varios puntos, manchada de sangre que ya no se podía limpiar por completo. Era la misma bayoneta que había llevado desde el inicio del asedio un año antes. Había matado con ella a más hombres de los que podía contar. Cada una historia de supervivencia en el infierno del asedio. «Los franceses se reían de ti», murmuró el sargento a su arma. «Pero ahora son lágrimas las que derraman». El fracaso del gran asalto de marzo de 1811 marcó un punto de inflexión psicológico en el asedio de Cádiz. Los mariscales Víctor y Soult reconocieron, aunque solo en privado, que la ciudad no caería mediante ataques directos. La estrategia francesa cambió a un asedio prolongado, con la esperanza de que el tiempo y las dificultades lograran lo que la fuerza bruta no había logrado. Pero el tiempo, ese astuto aliado, comenzaba a perjudicar más a los sitiadores que a los sitiados. Durante el verano de 1811, los acontecimientos en otros frentes de la guerra comenzaron a presionar a las fuerzas francesas en Andalucía. El duque de Wellington, comandante británico, lograba importantes victorias en Portugal y planeaba ofensivas más amplias en España. Napoleón, cada vez más obsesionado con su inminente invasión de Rusia, comenzó a retirar tropas de España para reforzar su gran ejército. Los 70.000 hombres que rodeaban Cádiz fueron disminuyendo gradualmente, debilitando el asedio. Dentro de las murallas, los defensores notaron este cambio. Las patrullas de exploración españolas informaron de posiciones francesas abandonadas y baterías de artillería con menos cañones. El general Castaños convocó un consejo de guerra para debatir si era el momento de pasar a la ofensiva. «Los franceses son débiles», argumentó. «Podríamos romper el cerco con una incursión masiva». Sin embargo, los comandantes británicos aconsejaron cautela, recordando el desastre de Fuengirola. Diego, ahora ascendido a teniente por su reiterado heroísmo, dio su opinión durante una reunión de oficiales. «No necesitamos romper el cerco por completo, solo necesitamos que los franceses sepan que podemos». La propuesta era ingeniosa. En lugar de un ataque a gran escala, lanzarían múltiples incursiones simultáneas desde diferentes puntos, creando la ilusión de una ofensiva mayor y obligando a los franceses a dispersar aún más sus ya reducidas fuerzas. La operación se lanzó en septiembre de 1811 con 5 grupos de 300 hombres cada uno que atacaron las posiciones francesas al amanecer. Diego comandaba uno de estos grupos. Sus hombres estaban armados con fusiles cargados y bayonetas afiladas para el combate que seguramente seguiría. El ataque simultáneo sorprendió por completo a los franceses, quienes respondieron con confusión y desorganización. El grupo de Diego atacó una batería de artillería francesa que llevaba meses bombardeando Cádiz. Los artilleros enemigos, en plena rutina matutina, apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los españoles los acorralaran. Las bayonetas españolas cumplieron su letal labor, alcanzando a los soldados franceses que se creían seguros en sus posiciones. En 20 minutos, los cañones fueron destruidos con explosivos, los artilleros murieron o se retiraron, y los españoles regresaron a las murallas con mínimas pérdidas. Los otros 4 grupos tuvieron éxito similar. Al final del día, los defensores de Cádiz habían destruido 5 baterías de artillería,
dado muerte a casi 500 soldados franceses y capturado valiosos suministros. Las bajas españolas fueron de tan solo 80 hombres. Una impresionante victoria táctica. Y lo que es más importante, el mensaje era claro. Cádiz no solo se mantuvo firme, sino que podía contraatacar. En este momento crucial de nuestra historia, mientras Cádiz demostraba que las bayonetas españolas ardían con la furia de la libertad, queremos conocerte mejor. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta histórica batalla en los comentarios. Si te gusta este contenido militar en profundidad, apóyanos con una suscripción y un me gusta. Continuemos con los dramáticos acontecimientos finales del asedio más largo de la Guerra de la Independencia. El año 1812 trajo cambios decisivos al panorama militar europeo. La desastrosa invasión francesa de Rusia comenzó en junio, absorbiendo enormes recursos del Imperio francés. Al mismo tiempo, Wellington lanzó su gran ofensiva en la península, derrotando a los franceses en la batalla de Salamanca en julio. Esta victoria tuvo consecuencias inmediatas para el asedio de Cádiz. Soult recibió órdenes urgentes de París de abandonar Andalucía antes de que las fuerzas aliadas le cortaran el paso y capturaran a todo su ejército. El mariscal, aunque furioso por la orden, reconoció que tenía sentido estratégico.